damos la bienvenida a la Iglesia Nueva Vida y le damos gracias al Señor porque una vez más nos ha permitido estar aquí reunidos para escuchar su palabra que es viva y es medicina para nosotros. Pidámosle al Señor que nos dé un corazón agradecido, un corazón humilde para escuchar el mensaje. Hagamos una pequeña oración. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por el privilegio que nos das en este día de poder escuchar tu palabra, de poder estar congregados por estos medios de la tecnología. Te pedimos, Señor, que nos des un corazón humilde y sencillo, que podamos recibir esta palabra y se haga vida en nosotros. Te pedimos por el pastor, que tú lo guíes, que tú lo dirijas y lo fortalezcas, Señor. Que cada día le des más sabiduría, Señor, porque todos necesitamos. Tú eres infinito, Señor, y nosotros somos limitados, pero necesitamos, Señor, que cada día nos des esa pequeña cantidad que podemos resistir en nuestro cerebro. Te pedimos, Señor, que todos a una podamos recoger, Señor, toda la información que nos dé tu palabra, Señor, y que sea de bendición para nosotros, que podamos, Señor, amarla y obedecerla cada día. Y, Señor, esto te lo pedimos en el bendito y precioso nombre de Jesús, tu amado Hijo, que contigo y el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos.
She's
This last week during the service, we were encouraged by Jeannie sharing about Romans 8:28, how just observing what's happening in the world around us with COVID, how she is encouraged that this verse continues to come to mind in terms of just the good work that the Lord is doing in the midst of the bad that's happening around us. So we decided for this week that we are going to memorize Romans 8:28. Okay, so every week for school I memorize a different verse. So this is the way I usually memorize my verses. So I'm just going to teach it to you how I usually memorize them. So I'm just going to read out the like sections of the verse, and then she's going to act as the student, and she's just going to repeat after me. So you can do that if you want, or just listen. Memorize the first part, which is, and we know that in all things God works. And we know that in all things God works. Okay, say it again. And we know that in all things God works. Say it again. And we know that in all things God works. Okay, and then the next part is for the good of those who love him. For the good of those who love him. Say it again. For the good of those who love him. Say it again. For the good of those who love him. Okay, and then we're just going to combine those two parts of the verse together. So you're going to say, and we know that in all things God works for the good of those who love him. And we know that in all things God works for the good of those who love him. Say it again. And we know that in all things God works for the good of those who love him. Say it again. And we know that in all things God works for the good of those who love him. And then the last little bit is who have been called according to his purpose. Who have been called according to his purpose. Say it again. Who have been called according to his purpose. Say it again. Who have been called according to his purpose. So now we're going to put it all together. So the whole thing is, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Say it again. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Say it again. And we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. And now we're just going to add in the reference, which is Romans 8:28, and we're just going to say it at the beginning of the verse and at the end of the verse. So you're going to say Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Romans 8:28. Okay, and then say it again. Romans 8:28, and we know that in all things God works for the good of those who love him, who have been called according to his purpose. Romans 8:28. Yay! So you can do this at home if you want and memorize this. And also, you can, if you want to have a challenge, you can memorize it in Spanish also. You do the exact same thing. So do you want to say it? Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Okay, so if you memorize this verse this week and send us a little video of yourself saying the verse, kids and adults, you can do this too, in either English or Spanish or both, and send it either to us or to Mrs. Jody Bovey, then we can put together a little video maybe for next week's Kids Corner of everyone saying our verse. Okay, happy memorizing! Hola Iglesia Vida Nueva, yo soy el pastor Kevin Simpson de la Iglesia Renuevo. El pastor Dan me pidió que compartiera la palabra hoy con ustedes para que él y su familia puedan descansar y tener un tiempo de relajo. Pero antes de proceder,
Me pareció que es una excelente oportunidad para enviarle un mensaje de apreciación a Dan y Jody por todo lo que están haciendo y por todo lo que Dios está haciendo por medio de ellos en la comunidad. Me encanta lo que está pasando en la comunidad y que no es solamente una iglesia, sino que estamos trabajando todos juntos. Entonces les doy las gracias una vez más por permitirme compartir la palabra con ustedes. Welcome to Renewal Church Online. My name is Kevin Sampson, and it's so great that we could be together today. Wherever you're at. Virtual. Mi nombre es Kevin Sampson y es genial que podamos estar juntos hoy, donde quiera que estés, sea cual sea el lugar en el que estés viendo esto o participando en esto. Realmente creo que Dios tiene algo importante y emocionante para nosotros hoy. Y cuando digo que estaremos juntos en esto, realmente lo digo sin importar qué tecnología haya entre nosotros hoy. Continuaremos con nuestra serie titulada Prosiga a través del libro de Filipenses. Vamos a ver el capítulo de Filipenses. Capítulo 2. Dice, bueno, y el punto de toda esta serie es realmente dos cosas. Realmente es para traer unidad mientras que continuamos atravesando esta temporada de distancia social y aislamiento que nos lleva al cansancio y la fatiga. Realmente está destinado a traer unidad porque miren, podemos superar esto juntos y juntos vamos a superar esto. Y la segunda cosa que realmente debe hacer es realmente ayudarnos. Darnos una mentalidad completamente nueva sobre la adversidad, que de alguna manera Dios puede y Dios lo hace y Dios es capaz de producir un nuevo crecimiento y un gozo nuevo en nuestras vidas a través de la adversidad, para que a través de la adversidad que estemos enfrentándose a lo que sea, ahora es el momento en que Dios realmente está trayendo el mayor crecimiento y somos capaces de experimentar una nueva alegría, un gozo nuevo en nuestras vidas mientras atravesamos esto. Y así que sí quiero que tengamos una nueva mentalidad a medida que nos enfrentamos a la adversidad mientras estamos atravesando esto. Así que miren conmigo el capítulo 2 de Filipenses y permítanme darle un poco de trasfondo antes de sumergirnos en lo que escribió el apóstol Pablo en el libro de Filipenses. Él había sido arrestado, pero por predicar el evangelio. Había estado compartiendo sobre el amor y la vida de Jesús en toda la región y fue arrestado por eso, por lo que escribe esta carta desde un lugar de prisión en el que ha sido arrestado. Es un lugar donde está aislado. Él conoce la adversidad, es conocido por la adversidad, pero lo interesante es que el libro de Filipenses a lo largo de la historia es conocida como una carta de gozo, porque está lleno de alegría y en todo tipo de formas. Y sin embargo, esta alegría y gozo realmente nació de este lugar de aislamiento y adversidad. Y realmente creo que eso es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas y así seguir. Vamos juntos conmigo entonces. Leemos entonces el capítulo 2 de Filipenses, los 13 versículos, y dice así: Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión,
del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, más bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando con la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ser crucificado en el mundo antiguo no era solamente un medio de tortura, sino un medio de humillación. Si uno quería arruinar la reputación de una persona, esto era lo que se hacía. Y es así como le crucificaron a Jesús, quien en forma voluntaria y voluntariamente se humilló hasta ese nivel. Por lo tanto, el versículo 9, Dios dice que lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La gloria de Dios Padre, por lo tanto, mis queridos amigos, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, continúen obrando su propia salvación con temor y temblor, porque es Dios quien obra en ustedes el querer y el hacer para cumplir su buen propósito. Hay tres cosas que quiero que veamos esta mañana. El primero es un desafío. El segundo es un plan o un camino a la grandeza. El tercero es entender el poder que tenemos. Entonces, lo primero es que hay un desafío aquí y creo que ustedes pueden apreciarlo. Hay muchos mandamientos fuertes y básicamente ese es el desafío. Es que nos está llamando a una vida que es más allá de que el amor y la vida de Jesucristo. Hay tres cosas que quiero que veamos esta mañana. El primero es un desafío. El segundo es la guía o el camino a la grandeza. Y el tercero es considerar este poder que tenemos. Entonces, lo primero es el desafío y creo que pueden apreciar que hay muchos mandamientos fuertes y difíciles. Y ese es el punto, que es un desafío. Que el amor y la vida de Jesucristo no son solamente algo para experimentar, sino es algo que tenemos que encarnar, que imitar. Y tú y yo fuimos llamados a una vida de humildad, a una vida de servicio, con una mente y una actitud de humildad, de la misma manera que Jesús había mirado esto. Yo puedo escuchar a veces con frecuencia que mucha gente están orando y tratando de discernir y descubrir, tratar de entender cuál es la voluntad de Dios. Y creo que eso es una oración sincera y válida.
pero tenemos que ver que Dios ya ha hablado a través de su palabra. Él estableció su voluntad claramente para nosotros. Y esa voluntad es que vivamos vidas de humildad, servicio. Necesitamos no tanto orar sobre esto, sino necesitamos orar pidiendo ayuda cómo hacer esa vida de servicio y humildad. Necesitamos mirar, necesitamos ver que Dios ya habló y que podemos hacer esto en cualquier lugar, sin importar dónde estemos, dónde vivamos, donde sea que estemos trabajando o no. Estamos llamados a vivir una vida de humildad y una vida de servicio, y esto es lo que realmente es lo que amo. Y amo este pasaje porque ilustra el hermoso ejemplo que nos dejó Jesús, un ejemplo de humildad hasta el punto de dar su vida en la cruz. Pero está también enmarcado, delineado por estos mandamientos para que nosotros también sigamos esa manera de ser y vivir. Y eso es justamente lo que acabamos de leer. Y muchas veces leemos ese texto y estamos muy encantados, queremos, ¿verdad?, adorar a Dios y nos sentimos muy, ¿verdad?, muy inspirados. Pero lo que esto es un llamado a seguir los pasos de Jesús, tener la misma mentalidad y ver la misma manera de humildad que define Jesús. La humildad que no significa que no nos consideremos a nosotros mismos en absoluto, sino en que consideremos las necesidades de los demás por encima de las nuestras. Entonces significa que no debo preocuparme por nada de mí mismo, sino que tengo que pedir por ayuda para discernir cuál es la mejor manera de hacer esto. ¿Cómo puedo demostrar cuidado y preocupación por los demás? Entonces Dios te está llamando realmente a que aumentes unos niveles más que el nivel de preocupación que lo haces por ti en cuanto es para los demás. Tenemos que tener una evaluación honesta de nuestras capacidades, nuestros talentos, dones que Dios nos ha dado, los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos, las oportunidades que Dios ha puesto a nuestro alrededor, las relaciones que tenemos, y vivir una vida de humildad. Y significa entonces que no usamos todas estas cosas solo para nuestra propia ventaja, sino que usamos para edificar, y que no estamos usando solamente para edificar nuestra propia plataforma, nuestra propia ganancia. Y todo el trabajo que Dios ha hecho en nuestras vidas por nosotros es para que Él pueda trabajar a través de nosotros, para que todas esas ventajas que ha puesto en nuestras vidas puedan luego ser compartidas con otros. Eso es lo que significa. Por ejemplo, ¿cómo quiere Dios usar tus hombros para levantar a alguien más, para que puedan experimentar algo mejor? Entonces, por tanto, en lugar de utilizar las ventajas para nuestro propio bien, debemos preguntarnos cómo puedo utilizar estas ventajas en beneficio de los demás.
y cómo puedo usar para agregar valor a la vida de otras personas. ¿Cómo puedo servir? Y ese es realmente el desafío al que todos fuimos llamados. A Él le importa lo que estamos haciendo con nuestras vidas, pero le importa más nuestra actitud, en nuestra forma de pensar, en la forma en que vivimos nuestras vidas, que vivimos una vida de humildad y servicio. Y ese es el desafío. Y la segunda cosa que tenemos aquí. Es el camino hacia la grandeza. Y realmente la humildad en el servicio, la entrega de nosotros mismos, nuestro extender para aventajar otros y no usando para nuestro propio bien, es en realidad lo que conduce a la grandeza. Y es lo que vemos aquí para Jesús, en su camino de humildad y el camino en la vida de servicio que Él recorrió hasta costarle su vida. Y es eso en realidad que lo llevó a su honor, a su exaltación y a su grandeza. Miren, no fuimos llamados a ser grandes. Como Jesús no hay otro, Él es el único grande, pero hay honor y grandeza que Jesús tiene reservado para nosotros, para ustedes, al vivir una vida de humildad y buscar una vida de aventajar, dar valor hacia los demás. Va a haber un tiempo en que todo lo que has hecho por Jesús va a tener su recompensa. Va a haber un día cuando Jesús va a honrarte por todo lo que has renunciado, todas las ventajas que has dado a causa de otros para que otros puedan pararse sobre tus hombros. Habrá un día en el que serán honrados por todos esos tiempos. Y les digo que no habrá mejor día que ese día. Pero ese es el camino hacia la grandeza. Es una vida de grandeza y que es una vida de grandeza que podemos experimentar por toda la eternidad. Y no solamente en esta vida, sino por toda la eternidad. Entonces nosotros tenemos que armarnos de la misma actitud, la misma mente y seguir el camino que Jesús nos trazó. Y me encanta esta realidad de querer vivir una vida grande, una gran vida, y no hay nada malo en eso. La realidad es que tenemos que preguntarnos cómo estamos persiguiendo esa gran vida. Y vemos que en el pasaje de Marcos 10, dos de los discípulos de Jesús se acercan a Él y les dice, nos encantaría sentarnos en las posiciones de honor, uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando entres en tu gloria. Entonces Jesús les dijo, ¿tú sabes lo que estás pidiendo? Pero no le dijo, oh, ustedes son unos codiciosos. Ya están tratando de juntar ventajas para construir su propio castillo a costa mía. No, Jesús no les dijo esas cosas. Y creo que al no decir, Él estaba tácitamente afirmando su deseo de vivir una gran vida como algo bueno. Pero Jesús les dice, eso es una buena ambición, pero ten cuidado, porque si quieres ser grande, no me corresponde a mí decidir
eso, sino depende de Dios. Y Él es quien coloca a las personas en su reino a su manera. Él es quien decide eso. Pero para cualquiera que quiera ser grande o quiere ser honrado, tienes que tener cuidado con la copa que estás pidiendo, porque ser grande en el reino de Dios significa dar tu vida y servir y darse a uno mismo. Y cuando los otros discípulos oyeron de que estos discípulos habían pedido a Jesús por puestos de honor, vinieron junto a Jesús muy enojados. Y Jesús dice que miren a sus gobernantes y autoridades y altos funcionarios. Aman el estar en el lugar de autoridad y de poderío, pero no va a ser así entre ustedes. Si quieren ser grandes, sirvan y deseen vivir una vida de grandeza, entregando su vida por el bien de los demás. Y así, como dijo Jesús, el Hijo del Hombre, Él da su vida y sirve a los demás. Y hay que ver qué tipo de vida es esa. Estamos llamados a ser grandes, a servirles para una gran vida, para buscar maneras de agregar valor a quienes están a nuestro alrededor. Y eso es lo que nos lleva a la grandeza. He estado viendo el programa de Dancing en ESPN. Es una miniserie documental sobre los Bulls de la última temporada y su último título a finales de los 90. Y es realmente una historia increíble. Crecí en ese momento y por lo tanto es divertido, ¿verdad? Tener esa perspectiva desde adentro. Y una de las cosas más fascinantes es que la historia de Michael Jordan, él estaba en medio de esto y al principio de su carrera él estaba claro que iba a ser un jugador fantástico del baloncesto. Comenzó a ganar todo tipo de premios, pero nunca pudo realmente entrar en el siguiente nivel de grandeza para ganar el campeonato del mundo. Y entonces algo, ¿verdad? Hizo clic en su mente y él se dio cuenta que el camino para alcanzar la grandeza era empezando a sacrificarse a sí mismo, sus talentos, sus ventajas, para dar oportunidades a otros, para que ellos pudieran golear y ellos tuvieran éxito. Necesitaba comenzar a transmitir esos talentos a otras personas. Y entonces el entrenador Phil Jackson también dijo que lo mismo, que la base de este nuevo plan es, ¿verdad?, realmente lo que nos va a llevar al éxito. Y le dijo eso a Michael Jordan. Dijo que vas a estar bien, pero necesitas asegurarte de que necesitamos hacer que todas estas otras personas sean grandiosas a tu alrededor. Y entonces algo sucedió y Michael Jordan hizo ese cambio de que él no estaba allí para ser un gran jugador de baloncesto para sí mismo. Estaba allí para servir a sus compañeros de equipo. Él estaba allí para pasar la pelota y darles la oportunidad de anotar goles y ganar partidos. Y fue en esa misma decisión de servir a los demás y aprovechar todas las habilidades y las ventajas que él tenía y que nadie más tenía, y empezando a usarlas por el bien de los demás, que lo llevó a la grandeza. Y ese fue el momento exacto cuando empezaron con esos campeonatos mundiales.
Bueno, es posible que no todos estemos en un equipo como el de los Chicago Bulls de los años 90 o que seamos parte de un equipo como ese. Pero miren, todos somos parte de una familia de alguna manera. Y eso es un equipo y todos los días tenemos la oportunidad de servir y agregar valor a la vida de otras personas que nos rodean, y nuestra familia es parte de un vecindario de alguna manera. Todos somos parte de una comunidad de algunos de nosotros y que somos parte de las escuelas. Hay lugares de trabajo. Allí eres parte de un equipo y todos los días tienes la oportunidad de tener realmente la misma mentalidad que Jesucristo adoptó para evaluar las ventajas en el valor que uno tiene y luego superarlo en la forma en que nosotros compartimos eso con otros. Y miren lo que les digo mientras hacen esto, que este es el camino a la grandeza y habrá un día en que realmente lo vamos a experimentar, ya que el honor y la gloria de vivir una vida de humildad y vivir una vida de servicio. La tercera cosa que quiero ver es lo que es el poder que tenemos. Bueno, vamos conmigo ya hasta el final. Quiero solamente leer versículos 12 y 13. Dice que hay un poder sobre nosotros, en nosotros, a la cual tenemos pleno derecho. Y dice, por lo tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No está diciendo que tenemos que trabajar para ganar nuestra salvación, sino está diciendo que Dios, Él, a través de nuestra fe en Jesucristo, Dios está obrando en ti, y luego dice que es Dios quien obra para producir el deseo y el deseo, el hacer y el querer para cumplir su buen propósito. Entonces es un poder que tenemos, pero el Hijo de Dios mismo está obrando, bajó del cielo y trajo todas las ventajas que con eso conlleva. Vivió una vida perfecta y voluntariamente se humilló y se puso en la cruz para que pudiéramos experimentar el perdón y la misericordia en nuestras vidas, y nos sirvió de una manera que nos liberó para poder amar y servir a los demás. Y Él no solo hizo eso, pero sigue trabajando en nuestras vidas. Bueno, a veces sentimos que tenemos piezas sueltas en nuestras vidas que simplemente no sabemos qué hacer con ellas. No sabemos si nuestra vida de servicio está ocurriendo, si esto realmente está funcionando. ¿Y qué es lo que puedo hacer sobre eso? Pero la realidad es que eso no depende totalmente de ti, sino que es Dios quien está obrando en ti, haciendo grandes cosas en ti y realmente resolviendo las piezas del rompecabezas de tu vida. Y Él no lo está haciendo con frivolidad, lo está haciendo con un propósito y lo está haciendo con intención y lo está haciendo deliberadamente y lo está haciendo en ti y contigo, incluso ahora mismo que estamos hablando, para que podamos vivir
esta vida de grandeza, podamos humillarnos, podamos vivir una vida de servicio, podamos dar un paso en este gran llamado que hemos recibido gracias a este gran Dios y que hemos recibido y que se ha entregado a nosotros y reside y trabaja en nuestras vidas. Entonces oremos para que podamos seguir adorando a Jesús. Señor Jesús, estamos empezando a sentir y conocer tu presencia y tu poder en nuestras vidas. Mira si hay alguien que se esté preguntando o esté dudando o no esté seguro de tu intención y de tu propósito y de tu trabajo y tu vida, Señor. Oro para que hagas algo ahora mismo, para recordarles que tú estás allí y estás separando las partes de su vida con las que no tienen idea qué hacer con ellos. Así que, Señor, mientras servimos y nos damos de nosotros mismos, recuérdanos tu gloria y recuérdanos incluso lo que es nuestro mientras seguimos sirviendo, que no hay ninguna ventaja que tenemos, no hay ningún recurso que hayas puesto en nuestras manos, que podamos renunciar a eso de alguna manera, que algún día, más tarde en la eternidad, recibiremos de vuelta en una medida extra. Así, Señor, te amamos y te agradecemos por darnos esto y por darnos visión para nuestras vidas. Y simplemente, Señor, te pedimos que incluso a través de la adversidad como esta, que nada de eso se interponga en el camino, pero que en realidad ahora mismo empecemos a dar un paso hacia ese camino y más. Te amamos, Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Tu gracia nunca falla, por siempre yo he estado en ti. Desde que abro mis ojos y al volver a dormir, yo cantaré de la bondad de Dios.
led me through the fire, darkest night. You are close like no other. I've known you as a father, known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Toda mi vida ha sido tan fiel, toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, cantaré de la bondad de Dios. In life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Con mi vida aquí yo rendido estoy, todo lo entrego a ti. Corren todas tus bondades, corren detrás de mí. Toda mi vida ha sido tan fiel. Toda mi vida ha sido bueno, Dios. Con cada respirar que tengo, yo cantaré de la bondad de Dios. Padre Celestial, te pedimos que nos des fortaleza para perseverar, para ser constante en seguirte con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, con toda nuestra vida. God, we pray that you'd give us the strength to persevere, to run the race with endurance, with all of our hearts and all our soul and all our mind. In Jesus' name we pray. Amen.